Mega Noticias Mundo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mega Noticias Mundo. El día de hoy lo hacemos por partida doble, también está aquí Paloma Ávila, periodista de nuestro equipo internacional, porque es un día bastante particular para el planeta. Nuevamente estamos viendo un intento de golpe de Estado en nuestra América Latina y nuevamente es Bolivia el país que está viviendo esta tensión política y social bastante grande el día de hoy, en un hecho que seguramente va a ocupar las portadas del mundo durante las próximas horas, porque lo que estamos viendo aquí es la llegada del ejército o parte de él hacia el Palacio de Gobierno en La Paz para querer desestabilizarlo, formar un nuevo gabinete y por supuesto desterrar al presidente Luis Arce en un día totalmente lamentable para la democracia latinoamericana, Paloma. Sí, bueno, algo que también ha ido amainando un poco durante los últimos minutos, ¿cierto? Sabemos que durante el último periodo de este tiempo, ¿cierto? Fue el presidente boliviano, Luis Arce, quien toma juramento de un nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y también pide el repliegue de las fuerzas que estaban en ese lugar, algo que al parecer, según los medios que están justamente ahí en La Paz han reportado, se ha cumplido. Supuestamente hasta ahora entonces existiría un repliegue de las Fuerzas Armadas justamente ahí en la imagen que estamos revisando ahora en el Palacio Presidencial. De hecho, Pablo, también estábamos viendo en redes sociales hace pocos instantes cómo ya algunas personas partidarias, sobre todo del gobierno de Luis Arce, salían a celebrar este golpe de Estado que ahora ellos tildan de frustrado. Por lo tanto, hay que ver entonces qué sigue sucediendo, si es que este es realmente el fin o no de este casi golpe de Estado. Exacto. Bueno, para la gente que se viene recién conectando con nuestra transmisión, nosotros hemos estado durante varias horas, toda la tarde, transmitiendo lo que ha estado ocurriendo en Bolivia, pero me gustaría, Paloma, que reflejáramos finalmente cómo llegó hasta el día de hoy con estas tanquetas, estas grandes agrupaciones de soldados que llegan justamente hasta la Casa Grande, que es hoy el Palacio de Gobierno de Bolivia, también el Palacio Quemado que vemos ahí, que fue la anterior Casa de Gobierno de este mismo país. Todo pasa durante los últimos días, cuando el general Juan José Zúñiga, un alto mando del ejército, comandante de esta institución, da una entrevista en Bolivia diciendo que él no iba a aceptar que Evo Morales vuelva al poder presidencial. Todo esto porque hace 2 semanas atrás el partido Movimiento al Socialismo, que es el partido oficialista, el MAS en Bolivia, anunció que Evo Morales va a ser nuevamente candidato presidencial en este mismo país. Por eso, este alto mando del ejército, él dice que no va a considerar que Morales vuelva al poder en este mismo país y que por lo tanto él lo iba a detener e incluso encarcelar si esto se lleva a cabo. Una declaración que obviamente causó la ira por parte del propio gobierno, de las instituciones políticas, diciendo que un alto mando del ejército no podía tener este tipo de declaraciones y fue removido el día de ayer. Por eso Zúñiga se subleva, se rebela contra la autoridad política y el día de hoy lo vemos aquí llegando con estos amplios contingentes del ejército, con tanquetas incluso a esta gran ciudad boliviana para generar este golpe de Estado que ha provocado un gran rechazo a nivel internacional. Tenemos la declaración de este general del ejército, Juan José Zúñiga, cuando llega justamente ahí al Palacio de Gobierno. Pronto va a haber una posesión, seguramente pronto va a haber un nuevo gabinete. Las unidades militares están en posición de afronte, todas las unidades, un nuevo gabinete, va a haber un nuevo gabinete de ministros, pero no puede seguir más así nuestro país, nuestro Estado. Bueno, tras esas declaraciones que veíamos ahí en pantalla, sucedieron varios hechos militares, ¿cierto? Llegaron hasta el Palacio de Gobierno, forzaron también las puertas de ese lugar con un carro blindado. Fueron momentos bastante tensos, hubo enfrentamientos, donde también las Fuerzas Armadas ocuparon, por ejemplo, el uso de gases lacrimógenos. Hace pocos instantes también se reportó de algunos heridos por esa misma situación y el presidente Arce no se encontraba justamente en ese lugar, pero llega después y es
él mismo quien mantiene un enfrentamiento cara a cara con el comandante Zúñiga y le pide entonces que termine con este altercado. Ellos luego comienzan a conversar porque sabemos, como tú también lo decías, Pablo, lo que él estaba pidiendo era por lo menos un cambio de gabinete, mostrar que él había dicho anteriormente que iba a ser fiel al presidente Arce, pero de todas maneras iba a buscar una manera de llegar al cambio de gabinete, ya que según él, el gobierno que estaba establecido hoy en día en Bolivia no estaba siendo correspondiente ni con la gente, ni además tampoco con la democracia, ya que dice que era Morales, Evo Morales, el expresidente boliviano, quien estaba detrás de todo esto. Claro, está esa parte política, Pablo, pero también existe lo que pasaba justamente en las calles. Allá, sabemos, hay escasez de dólar, también de combustible. Por otra parte, la canasta básica ha sufrido alzas de un 20, un 30%, y eso también ha generado bastante molestia en las personas allá justamente en Bolivia. Exactamente, el país estaba viviendo por una serie de situaciones bastante complejas en el plano económico, también el tema del petróleo, que también había sido uno de los temas importantes en Bolivia en estos últimos días, donde incluso los militares habían sido llevados para poder frenar el robo de los combustibles, incluso estaban presentes en distintos puestos de servicio, gasolineras en el país altiplánico, y que desencadena finalmente en esta tensión económica y social en el plano militar y también político. Como tú decías, uno de los momentos más tensos de la jornada del día de hoy fue cuando se ven cara a cara los dos, el presidente Luis Arce con el general Zúñiga. ¿Qué se dijeron? Revisemos ese ambiente. Usted respeta el mando militar, dice ser un juez militar, que niegue todas estas cosas en este momento. ¡El pueblo es católico! ¡Para los militares no pisan! General, ¿no me va a hacer caso? El presidente Luis Arce le ha pedido al general Zúñiga que replegue a los uniformados de la policía militar. Él le ha indicado que no le va a hacer caso. Ahí está entonces ese momento, Paloma, claro, se ven ahí cara a cara los dos. Sale el presidente de Bolivia a hacerle frente al general Zúñiga. Sin embargo, él dice ahí que no iba a respetar, que no iba a hacerle caso al mandatario, dando cuenta, ¿no?, del desacato, de que esto se estaba fraguando finalmente un golpe de Estado y que querían remover a toda la institución política. Pero no fue el único hecho tenso de incertidumbre en este mismo país, sino miren el siguiente, porque se ve ahí el momento cuando una tanqueta incluso golpea en las rejas y en la puerta del Palacio de Gobierno para intentar derribarlo. Revisemos ese ambiente. Aparentemente con el rostro totalmente tapado, intentando ingresar al Palacio quemado. Volvemos con usted, Edwin, por favor. Así es, acaba de ocurrir lo que usted indicaba. Nuevamente el vehículo está entrando, esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta a este vehículo que está fuertemente armado. Ha roto la puerta, hay bastante uso de agentes químicos en este sector. Ustedes observan cómo ha quedado la puerta, está prácticamente destrozada. Este vehículo ha destrozado la puerta de Palacio Quemado. Ahí hay personas, ustedes observan que están tratando de abrir, entendemos que lo van a abrir nuevamente. Han abierto la puerta de Palacio Quemado. Este vehículo ha roto prácticamente. Ustedes han visto en imágenes en directo lo que ha ocurrido y nuevamente los militares... Sí, ciertamente ese podría ser la imagen del día, la imagen que va a quedar para la historia, porque esta no es la primera vez que Bolivia también sufre de un golpe de Estado. En el año 2019 también sucede entonces con Evo Morales, algo que termina con su renuncia. Y esta entonces va a ser la imagen que refleja el intento de golpe de Estado que se vivió el día de hoy y que al parecer hasta ahora ya se habría en parte controlado, pero de todas maneras, Pablo, ha resultado en un manto de incertidumbre, podríamos decir, en la población. De hecho, ya hemos tenido reportes, ¿cierto?, de algunos ciudadanos que están acudiendo tanto a bencineras como a supermercados para poder abastecerse, porque la verdad no tienen claridad de que esta situación haya terminado efectivamente acá. Exacto, cada vez que hay un momento de incertidumbre en un país, la gente tiende a buscar
recursos materiales que al final les sirvan para aguantar días que podrían ser inciertos. Y ahí han colapsado, por ejemplo, los supermercados, veíamos durante esta misma tarde, también algunas bencineras, finalmente las bolsas, los precios también van generando problemas porque sabemos que el mercado se mueve justamente en torno a la certeza, a la certidumbre, y cuando hay momentos de crisis, obviamente esto tiende a tambalear. Tú lo apuntabas muy bien, Paloma, este no es el primer momento de fragilidad de la democracia boliviana en los últimos años, sino que también se había vivido de manera fuertemente el año 2019. Recordemos que Evo Morales gobernó Bolivia, entre los años 2006 y 2019 y termina saliendo de una forma bastante compleja con el repudio popular, porque recordemos que Evo Morales, bueno, en Bolivia solamente se permite una reelección. A él se le permitió una adicional debido a que su primer gobierno, él entra no de manera absoluta, sino que él entra intentando de manera interina justamente para abocarse en Bolivia y quería ya un cuarto mandato. Él hace un referéndum en el país el año 2016, donde la gente le dijo que no quería que él siguiese postulándose justamente a la presidencia. Sin embargo, él insiste en esta posición, lo autoriza el Tribunal Constitucional del país y esto genera un estallido social en Bolivia con amplias movilizaciones dentro de la misma nación y además con el llamado del alto mando del ejército en esa oportunidad diciendo que Evo Morales no iban a respetar su próximo gobierno, que iba a ser totalmente ilegítimo, y termina renunciando Evo Morales y todo su gabinete. Después de eso viene un gobierno interino de Yanine Áñez, recordemos esta presidenta que pudo estar algunos meses, sin embargo luego ella también tiene complicaciones, casos de corrupción, y luego finalmente llega al poder Luis Arce, el actual mandatario boliviano, que fue muy importante de Evo Morales, aliado de él. Él fue el ministro de Economía durante gran parte de la administración Morales y fue el hombre que llevó a cabo el llamado milagro económico boliviano, donde la economía boliviana despuntó, subió mucho durante este mismo siglo, donde bajó radicalmente los lineamientos de la pobreza y pese a que él no tenía una alineación política o una cultura bastante popular dentro de la gente, sí este mérito de haber llevado a cabo el programa económico de Evo Morales lo catapultó finalmente a ser candidato y luego presidente. Sin embargo, aquí viene el punto, claro, que hoy Evo Morales con Luis Arce están peleados. Ya no son amigos. Por lo tanto, ahí podría darse algún momento donde seguramente el general Zúñiga, que realiza el golpe de Estado del día de hoy y conversa con Arce, tienen un punto en común. Yo creo que ninguno de los dos quiere que Evo vuelva al poder. Vuelva al poder. De hecho, él fue inhabilitado, ¿cierto? Y es cuando Luis Arce dice que está de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo con inhabilitar al expresidente Evo Morales, cuando también se genera molestia de parte del expresidente boliviano. De hecho, han habido varias protestas durante el último año con respecto a lo que ya mencionábamos, ¿cierto? Esta crisis social que se está viviendo en Bolivia por el desabastecimiento que está existiendo también producto del combustible, de los dólares, de las pocas importaciones. Y habían varias manifestaciones y cortes de caminos que según el gobierno de Arce también habrían estado impulsadas por Evo Morales, que estaría detrás de todo esto y quien también se refirió constantemente a lo que sucedió hoy. Él fue uno de los primeros en hablar de esto a través de su red social X y de culpar al comandante Zúñiga. Y de hecho, hace pocos instantes también vuelve a referirse a esto diciendo que se le debería detener a él y a todas las personas que participaron en este intento de golpe. Exacto. Bueno, estábamos revisando ahí el tema de los supermercados, que es la gran noticia en este momento, el colapso en calles, en algunas tiendas. No sé si tenemos nuevamente la imagen ahí de los bolivianos nuevamente yendo a comprar en masa porque saben que pueden venir momentos inciertos. Diego, arriba a ver si tenemos las imágenes de la gente justamente agolpándose ahí en los supermercados, que claro, el año 2019 también fueron varios días, ¿no?, de este estallido social y por lo tanto ahora la gente nuevamente ha estado ahí en masa. Esto se ha focalizado en la ciudad de La Paz, que recordemos no es la capital de Bolivia, la capital es Sucre, sin embargo es la ciudad más importante porque es donde se encuentra el Palacio de Gobierno. Sin embargo, en los otros departamentos bolivianos se ha visto que también ha habido mucha gente que ha intentado poder abastecerse. En un momento se habló de que se estaban acuartelando también los militares en otros puntos del mismo país. Sin embargo, esto ya ha ido decantando un poco en las últimas
horas. No sé si de hecho tenemos la imagen, solo con esto porque tenemos un entrevistado que queremos hablar con ella también, pero quiero, si podemos revisar el momento que ha ocurrido hace algunos instantes cuando el presidente Luis Arce juramenta al nuevo alto mando militar de Bolivia. Es decir, después de este momento de tensión, finalmente lo que hace es que se genera un diálogo con el ejército, pero además lo que hace el mandatario boliviano es declarar y juramentar a un nuevo alto mando que fuese... ahí estamos viendo ese momento que ha ocurrido hace algunos instantes cuando en la Casa de Gobierno, ¿cierto? El presidente Arce juramenta entonces a los nuevos altos mandos del Ejército y de las Fuerzas Armadas para sí obtener también personas que sean leales a él. Exacto. Revisemos. Juran los próceres de la liberación, por los héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, los premian. Bueno, otro de los hitos entonces que marca la jornada del día de hoy, lo veíamos ahí, la juramentación del nuevo comandante de las Fuerzas Armadas en Bolivia, quien una de las primeras cosas que hizo fue ordenar el repliegue de las Fuerzas Armadas que seguían todavía en la calle, algo que al parecer se ha cumplido hasta ahora. Pero para conocer más detalles acerca de cómo se ha ido desarrollando este conflicto durante las últimas horas en La Paz, estamos con Lisette Robles, chilena, compatriota, que vive justamente ahí en esa ciudad, quien ha sido testigo del momento, incluso cuando llegaron las tropas. Me imagino que un momento bastante tenso que debe haber generado mucho temor, y además también has visto cómo la gente se está agolpando poco a poco para abastecerse en diferentes lugares. ¿Cómo está Lisette? Muchas gracias Lisette, por estar acá. Hola, qué gusto. Es un gusto poder saludarlos desde aquí, desde La Paz, Bolivia, en una conmocionada La Paz. Lamentablemente somos noticia con este tipo de eventos en tan poco tiempo, como se van sucediendo, como hacía bien referencia Pablo hace unos minutitos. Bueno, a eso de las 3 de la tarde aproximadamente vimos bajar tropas. Yo trabajo muy cerca a la Plaza Murillo, pero pensábamos que era un ejercicio normal, porque normalmente bajan desde ahí, desde el Regimiento Colorados de Bolivia. Entonces, pero no sabíamos lo que se estaba suscitando a pocas cuadras de ahí, en la Plaza Murillo, hasta que llegó una madre de familia a recoger a uno de los chicos del lugar donde trabajo y nos comentó de que había golpe. Y recién nos enteramos y nos empezamos a movilizar para poder despachar a los chicos, ya que empezaron a lanzar gases y como estamos tan cerca a la Plaza Murillo, se empezó a sentir el olor a gas. Es por ese motivo de que los papás llegaron a recoger a los chicos muy rápidamente. Aparte de eso, muy congestionado todo el sector central. Lamentablemente, esto lo vemos normalmente aquí en Bolivia. Da mucha pena ser noticia, como les decía, de esta forma, pero en el caso mío, en lo personal, llegamos sin novedad a casa. Qué ya bueno. Viendo que los chicos también llegaran prontamente a casa. Tengo 2 pequeñitos todavía. La hija mayor no está en el país, pero sí muy preocupada. Ya está en la Argentina y me llamó ese rato y me dice: mamá, otra vez está pasando esto, desesperada. Yo dije: no, cálmate, veremos. Más que nada eso, la tensión. El supermercado se llenó mientras yo bajaba hasta mi casa, que queda pues en la zona sur. Los cajeros automáticos llenos de una cuadra de gente. Mira. 2 gasolineras que alcancé a ver también en el proceso, en el trayecto, perdón, con autos, con colas de 2-3 cuadras, la gente agolpada en las tienditas de la esquina, en los supermercados. Mi esposo se fue al supermercado a comprar algunas cosas. ¿Lisette? Y me dice: estuve 45 minutos, en la cola. Exacto, ¿no? Hemos visto la imagen, ¿eh? Mucha gente ya ha comenzado a llegar, porque claro, en momentos de crisis, de incertidumbre, la gente intenta aferrarse, ¿no?, a ciertas cosas que le puedan dar certeza en un momento así. Quiero que me cuente un poquito más, ¿hace cuánto tiempo tú vives en Bolivia? ¿Con quién persona? Dice que tiene ahí 2 niños, para poder entender también el contexto en el cual tú te encuentras.
Bueno, yo casi 30 años y aquí, son 28 años que estoy viviendo en La Paz, Bolivia. Me vine a estudiar muy jovencita, bueno, no tan joven, ¿no? De 23 años me casé aquí con un boliviano y tenemos una hija mayor que de 25 años, ya está por cumplir 26, ella ya es profesional y después de mucho tiempo tuve a 2 pequeñitos, uno de 11 y otro de 9. El de 11 estaba en ese momento pasando clases de la piscina muy cerca a mi lugar donde vivimos, entonces yo tenía que recogerlo a las 4:30, claro. O sea, a las 16:30. Pero esto se suscitó a las 3 de la tarde, sí, justo. Entonces empezó a trancarse el centro con taco, como decimos allá, pero aquí había trancadera y no se movía y yo no me podía bajar porque a mi cargo estaba un joven que estaba en el trabajo donde yo ejerzo ahora, entonces se llama Aula Pancarita, el lugar donde estoy trabajando, y el niño estaba como entre comillas a mi cargo, yo no lo podía dejar cerca al lugar donde estaban gasificando, entonces me tuve que bajar con él en la movilidad y demoramos, tiene que haber sido 45 minutos en un trayecto de 7-8 cuadras. Entonces con eso le digo todo, mi nervio estaba a full, llamé a mi esposo, él lo pudo recoger a mi hijito y ya como que bajó la tensión y dije ya, no importa que demore 1 hora, pero sí, como le comenté, la gasolinera llena, tuve que pasar por el Estado Mayor también, ya que queda justo frente a la Facultad de Medicina en el sector de Miraflores. Estaban a puertas cerradas y los militares que normalmente rondan el lugar estaban, en otra disposición, no como normalmente están, ya, o sea, el armamento en la mano y ya de diferente forma, digámoslo así. Sí, Lisette, tú decías que vives muy cerca ahí de Plaza Murillo, donde sucedieron la mayoría de los acontecimientos y supuestamente... Perdón, trabajo muy cerca. Trabaja muy cerca, ya, perfecto. Pero sí, me imagino que de todas maneras se ha enterado de este llamado al repliegue que al parecer fue bien recogido por parte de gran mayoría de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. ¿Has sido testigo tú de que haya bajado un poco la tensión en este momento ahí? Sí, se nota que la tensión bajó. ¿Por qué? Porque el flujo vehicular que está ahora en este momento está normal, como si fuera un día absolutamente normal. Ya, y las imágenes que han mostrado vía redes sociales es que sí, realmente está todo más tranquilo ahora, en este momento. Lisette, nosotros hicimos una recapitulación de cómo se fueron dando los hechos para llegar a lo que estamos viendo el día de hoy. Dijimos que primero el partido oficialista, el MAS, anuncia que va a apoyar una candidatura de Evo Morales. Eso provoca el rechazo de este general del ejército, Zúñiga, que dice que no lo va a aceptar. Destituyen al general Zúñiga y el día de hoy él lleva todas estas tropas del ejército finalmente al Palacio de Gobierno. ¿Se podía pensar en Bolivia, se estaba hablando de que pudiese haber una sublevación, un intento de golpe de Estado como lo que ocurrió el día de hoy? No, para nada, muy sorprendidas realmente. Bueno, el día de ayer yo no vi noticias porque estábamos más atentos al partido de Chile con Argentina, la verdad, lo personal. Entonces estábamos en esa dinámica, claro. Pero no se veía venir esto. Sí que lo habían destituido del cargo al general Zúñiga, eso sí supimos el día de ayer, pero eran más que nada rumores. Como que sí, pero él dijo que iba a ir normal a trabajar el día de hoy. Entonces, eso era pues la confrontación, pero nunca pensamos que iba a escalar a lo que sucedió el día de hoy, de que es llevar a tropas y rodear a la Plaza Murillo. Sí. Disculpa, se habla además, ¿cierto?, de que este habría sido un golpe de Estado ya frustrado, lo que están diciendo por lo menos en redes sociales algunas personas. Pero yo quería saber tu opinión, Lisette, con respecto a esto. ¿Tú te sientes ahora más tranquila o todavía crees que podría esto seguir creciendo con los días? No, en lo personal, yo creo que fue más, bueno, yo sé que a lo mejor traigo riesgo, voy a tener algo de riesgo, pero sí asumo mi responsabilidad. Yo creo que fue un montaje, o sea, en lo personal, esto muy personal, viéndolo desde afuera, y yo no soy política, yo me dedico a otra cosa, nada que ver en política, pero sí lo veo más que como un montaje para ver hasta dónde apoya al pueblo al actual presidente. Es la verdad, digamos, o sea, lo que yo percibo. Porque es muy extraño las cosas puntuales que sucedieron, que las personas que nombró como nuevo comandante estuviesen ahí y toda la plana mayor, ya sea pues de la
policía estuvieran tan cerca si estaban en Palacio de Gobierno. Si hubiese sido golpe como se quería hacer, lo primero que se ataca es o se toma detenido al presidente y a la plana mayor. O sea, hay cositas y detallitos que no me cuadran en todo esto. Bien, Lisette Robles, chilena, vive en La Paz hace ya varios años. Muchas gracias por haberte contactado con nosotros. Y también importante, a lo mejor tu familia todavía, o parte de tu familia está en Chile, así que qué bueno también que te encuentres muy bien. Nos vemos, gracias, muchas gracias. Sí, chao, chao. Les agradezco, Paloma y Pablo, por esta entrevista. Y sí, ellos ya me llamaron, me comuniqué con ellos y ellos estaban muy preocupados, bueno. pero sí, tranquilizarlos de que estamos bien, gracias a Dios, en familia, en casita, y a ver qué nos depara el día de mañana, si va a ser todo normal y vamos a enterarnos con el correr de las horas. Perfecto, muchas gracias, que esté muy bien. Te vaya bien, chao, chao. Con gusto. Hasta luego. Bien, y hoy día teníamos un entrevistado Sí. que había venido para hablar de otro tema, había mucha Exacto. contingencia internacional, sin embargo, claro, la noticia manda, Paloma. Amablemente, Diego Rojas, coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, accedió, ¿cierto?, a cambiar de tema y agolparnos a la contingencia y a lo que está pasando en Bolivia. Vamos a conversar con él entonces acerca de estos acontecimientos. Nos gustaría también conocer su opinión con respecto a lo que también le estamos preguntando a Lisette. ¿Será este el último paso? ¿Con esto terminará todo? ¿O crees tú, según tu opinión, que con el pasar de los días esto podría volver a tomar fuerza? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, bastante raro. Mientras escuchaba la entrevista anterior pensaba exactamente lo mismo. Fue bastante sorprendente lo que sucedió, a pesar de que si uno miraba una retrospectiva de lo que han sido las declaraciones de Luis Arce en el último año, siempre se ha hablado del tema de golpe y una serie de cosas similares, pero lo que vimos de día yo creo que nadie lo tenía pensado en su retina ni era algo que se pudiera estar fraguando con anticipación. Ahora, respecto a la pregunta si con esto termina o podríamos verlo, bueno, yo pienso que efectivamente lo que sucedió hoy día ya sucedió todo y difícilmente veamos una reacción militar en los próximos días o en las próximas semanas de la misma índole, bastante difícil. Principalmente por lo corto y quizás por lo premeditado en que todo esto se terminó muy graciosamente de golpe. Porque en un par de horas pasamos desde efectivamente tener esta tensión, las tanquetas en la plaza, a este tanque que derribó la puerta del Palacio Quemado y después, bueno, ver al general Zúñiga retirarse y como si no hubiera pasado absolutamente nada. Exacto. Diego, te voy a consultar por el presidente Luis Arce, pero quiero, a ver, señor director, si podemos escuchar la declaración que dio el mandatario boliviano hace algunos minutos cuando él comienza a dar su discurso finalmente en rechazo a lo que estaba sucediendo en Bolivia. Se une con todo su gabinete para dar el siguiente mensaje que queremos revisar. Juran los próceres de la liberación por los héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, los premian. Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional. El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. Aquí estamos, el gobierno nacional, con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. Ahí viene la señal entonces para mostrar unidad dentro del propio gobierno. Luis Arce da este mensaje, ya ha hablado en reiteradas ocasiones a partir justamente de lo que ha sucedido. Pero te quería consultar, Diego, justamente en qué estado se encuentra él políticamente hablando. Sabemos que en los últimos meses Bolivia ha vivido una tensión económica, de combustibles importantes. También se separa de su máximo aliado, que era el expresidente Evo Morales. ¿Cómo ves tú su gobierno?
Sí, tenemos ahí una dificultad con la señal de Diego. No sé si me escuchas ya. Sí, escuché de hecho lo que estaba comentando y para empezar a responder, disculpe, porque tengo una intermitencia con la señal, pero respecto a cómo queda la figura del presidente Luis Arce, bueno, no cambia mucho, bastante debilitado de lo que venía haciendo en los últimos meses, con un MAS tan fracturado como lo hemos visto. Sí, tenemos una interrupción ahí con el contacto de Diego. Ahora sí, Diego, que creo que tenemos ahí una pequeña interrupción. Veo que ya hay mejor señal. A ver si puedes seguir. Yo creo que tengo yo problemas con el internet. No te preocupes, te escuchamos. Sí, yo tengo problemas con el internet. ¿Lo escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. Te escuchamos. No sé dónde me quedé, pero voy a tratar de retomar el punto. Pienso, a mi juicio, que efectivamente la figura del presidente Luis Arce queda bastante debilitado, como venido haciendo la tónica del MAS. El partido ha estado bastante fracturado. Esta situación que ocurrió el día de hoy no creo que le apoye a mostrarle una fuerza como quizás podrías haberlo visto cuando se enfrenta a Zúñiga en la entrada del Palacio y le dice que se retire. Eso es una victoria simbólica, sí, totalmente, pero una victoria política que le permita tener un piso importante a Luis Arce para seguir gobernando, bastante difícil. Sigue teniendo problemas con senadores de su mismo sector, con políticos de su mismo sector, sigue teniendo problemas con jueces, sigue teniendo problemas con la misma interna que tiene hoy en día el más quebrado entre los que son pro Morales y los que son más arcistas. En ese sentido, lo que sucedió hoy día efectivamente no es por así decirlo una victoria para Luis Arce de que no haya habido un golpe finalmente, y sigue dejando al presidente en una situación bastante delicada, sumado a otras contingencias sociales y económicas que ha enfrentado Bolivia en los últimos meses. Diego, ¿cuáles son para ti las razones detrás de este golpe frustrado? Lo podríamos llamar así, quizás, porque hay algunos que dicen que podría tener que ver con el hecho puntual, ¿cierto?, de haber sacado del puesto al comandante Zúñiga, pero además hay otras personas que hablan de todo lo que está pasando en el contexto social, lo que pasa con el desabastecimiento de combustibles, de comida, los precios, etcétera. ¿Cuáles son para ti las razones? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas, principalmente quizás las motivaciones, y de hecho el mismo Zúñiga lo dice, de que la situación no puede mantenerse de la misma manera y por eso ya convocar un nuevo gabinete y otras índoles de otras situaciones que puso sobre la mesa cuando hubo este intento de golpe. Pero creo que al final del día las motivaciones aún están demasiado claroscuros, demasiado entre lo que podría ser efectivamente una real motivación u otros intereses que hayan de fondo. Está bastante complejo intentar dilucidar eso en este minuto, porque en sí ya la situación fue bastante confusa durante la tarde. Dicho esto, yo creo que efectivamente el paso del tiempo va a permitir clarificar bastantes cosas. Falta ver efectivamente qué es lo que va a pasar con Zúñiga propiamente tal, ver efectivamente en qué estado va a quedar después de este intento, y efectivamente eso quizás nos va a poder permitir tirar un hilo conductor de poder decir efectivamente cuáles fueron las verdaderas motivaciones, porque al final del día, lo que estamos terminando la tarde después de varias horas de haber visto esta situación, pareciera que efectivamente sigue habiendo caos en torno a la orgánica misma de lo que es la sociedad boliviana, y sin muchos tampoco Diego, puntos de razón. Te interrumpo brevemente porque en este momento está hablando justamente el general Zúñiga en vivo en Bolivia. Queremos escucharlo. Viene, general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutus, más 14 Z del regimiento de Achacacho. ¿Ya? Achacacho. Ya, entonces, ya, así tomas. No. Así tomas. Golpe, es autogolpe, es autogolpe. Es un autogolpe, general. Es un autogolpe, general. Sí. Es un autogolpe. Estamos observando el momento en el que sale del cuartel. El general Zúñiga asegura que quería brindar detalles de lo que acaba de decir es un autogolpe. Básicamente denuncia que el domingo se reunió... Ahí está entonces el momento exacto de una breve declaración, y entiendo, ¿no?, que se llevan detenidos justamente al general Zúñiga, la policía boliviana, después de lo que ha ocurrido el día de hoy. Él habría intentado realizar un diálogo, según lo que entiendo de sus palabras, con el presidente Luis Arce. Sin embargo, claro, utilizando tanquetas y militares no creo que era la mejor forma. También se habla de un presunto autogolpe, palabras no importantes que seguramente van a tener que ser analizadas de lo que estaba sucediendo. ¿Será un montaje? ¿Cómo lo ves tú ahora, Diego, con estas declaraciones y además con la detención del general Zúñiga?
bueno, como estábamos justo conversando, faltaba una pieza clave de que no había dado declaraciones, de hecho, más allá de lo que había pasado en la tarde en la plaza y frente al Palacio. Pero creo que efectivamente esto igual es interesante tener la fuente de primera mano de lo que dice Zúñiga al final y lo que le preguntan intermitentes los periodistas sobre si es un autogolpe o no. Es una posibilidad, sí, totalmente. Creo que efectivamente faltan todavía horas que esto se calme un poco, bajen las tensiones, bajen la efervescencia y poder efectivamente andar un poco más sobre cuáles fueron las verdaderas naturalezas. Ahora, creo que despejando el tema efectivamente que Zúñiga ha hablado, no podría haber pensado que podría haber más certezas, pero creo que esto abre un poco más el mapa efectivamente de cuál es la verdadera naturaleza de lo que sucedió. Recordar las cosas que habían sucedido con Zúñiga en la semana, las declaraciones que dio sobre Evo Morales, los días que ya habían tenido. Entonces es bastante extraño que se haya fraguado toda esta situación después de lo que había acontecido antes del día de hoy, y las declaraciones efectivamente quizás puedan sembrar un poco más de confusión, lo cual al final de cuentas lo que nos está diciendo en una orgánica más general es el estado bastante turbulento que está teniendo la sociedad boliviana en su conjunto el día de hoy. Sí, claro, Diego. En todo caso, seguramente con los días esto se podrá esclarecer un poco más. Es difícil también hablar de autogolpe cuando él también había salido, ¿cierto?, del gobierno, pero justamente esto había pasado hace pocos días y también él había dicho que iba a mantenerse fiel a Arce, pero que iba a pedir un cambio de gabinete. O sea, también ellos estaban más o menos en la misma línea. Ambos también son detractores de que Evo Morales vuelva al poder. O sea, tienen cosas en común. Eso por un lado, pero también mencionar algo que es preocupante de todas maneras. Estamos hablando de un país que ya estaba en crisis y que seguramente esto también podría provocar que esta crisis se acrecente. ¿Crees tú que eso pueda pasar? Sí, totalmente. De hecho, lo que uno podría poder pensar en este minuto, simplemente lo turbulento que está haciendo la situación es que esto no resuelve en nada las profundas grietas y las profundas pugnas que tienen principalmente el MAS, partido hoy en día, sino que efectivamente esto ya se empieza a traspasar en cierta medida a la polarización misma de la sociedad boliviana que ha enfrentado ciertas discrepancias en los últimos años, los últimos 4 años. Esta división que hoy en día existe en el MAS, que es bastante profunda y que cada vez se profundiza más, y además eso tienes que sumarle todas las contingencias económicas y sociales que vive la sociedad boliviana el día de hoy. Si uno miraba antes del día de hoy lo que era la evaluación del gobierno de Luis Arce, no era muy positiva. Había una serie de cosas económicas que venían marchando de forma bastante negativa, y efectivamente hubo un resquebrajamiento más de la sociedad y un resquebrajamiento más de la clase política. No va a ayudar absolutamente en nada a poder abordar los otros desafíos que está teniendo la sociedad boliviana en términos sociales, en términos económicos. Exacto. Diego, mira, estoy leyendo aquí los reportes, ¿no?, de los medios bolivianos justamente que están reaccionando a lo que ha señalado recién el general Juan José Zúñiga, donde, mira, quiero que lo escuchemos porque él involucra justamente al presidente. El presidente me dijo que la situación... El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad, yo me encuentro tranquilo. Yo he venido, por eso he venido. Viene, general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el el domingo en la noche ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutus, más 14 Z del regimiento de Achacacho. ¿Ya? Achacacho. Ya, entonces, ya, así tomas. No. Así tomas. Golpe, es autogolpe. Exacto. Puede ser muy grave, Paloma. Diego, lo que estamos viendo aquí, donde él acusa, ¿no?, al presidente de estar involucrado justamente en lo que vimos el día de hoy. Ahora también me deja una interrogante. Claramente el general Zúñiga sabe que si hubiese algo solicitado por el presidente de esta manera, él iba a terminar así, ¿no? Exacto. Siendo repudiado a nivel nacional, terminando probablemente encarcelado. No sé si él hubiese querido de una petición del gobierno será su forma también de defenderse. Haber hecho algo para finalmente terminar de esta manera. Claro, es curioso de todas maneras, Pablo, lo que dijo. ¿Sí, Diego? Sí, además uno puede tomar 2 hipótesis. O sea, esto tampoco no es algo que quizás va a sonar extraño y todo, pero no es tan raro que ocurriera así. Hay que recordar que hace menos de 2 años vivimos una situación similar en Perú,
obviamente con otra dinámica y otra impronta, pero efectivamente es igualable un poco, si uno hace el análisis generalizado de América Latina, de los importantes desafíos que tienen hoy en día los presidentes, que primero pierden su popularidad muy rápido y segundo que tienen importantes desafíos de gobernabilidad. No sabemos efectivamente qué tan cierto o no es lo que declara el general Zúñiga, pero sí es aceptado el diagnóstico que da de lo que puede ser cualquier realidad de país latinoamericano promedio hoy en día. Complejas capacidades de los presidentes y los ejecutivos de poder gobernar. Entonces, no es de extrañar que efectivamente ejecutivos que se ven muy presionados en internas políticas o en cumbres políticas o con diferentes dilemas sociales, recurrir a estos tipos de dinámicas o poder fraguar estas cosas que le puedan permitir figurar de buena forma ante la ciudadanía, poder fortalecerse políticamente nuevamente, no sería para nada extraño. Efectivamente, es solamente una elucubración, pero insisto que ante los desafíos complejos que están teniendo los gobiernos latinoamericanos hoy en día, no hay que extrañarse que estas prácticas puedan ocurrir. Quizás también en los años 90 vimos parte de esto que eran mucho más duros, donde efectivamente habían no quiebres democráticos, pero sí efectivamente resquebrajamiento de las clases políticas propiamente tal, los partidos políticos y de algunos presidentes. Pienso que efectivamente es algo que tenemos que tomar en cuenta como síntoma de cosas más profundas que están pasando en América Latina hoy en día, principalmente con las pocas capacidades que están teniendo los gobiernos latinoamericanos y las democracias latinoamericanas para primero protegerse a sí mismas y segundo a los gobiernos para permitirles darles gobernabilidad a cada uno de los países. Claro, Diego, de todas maneras llama la atención, ¿cierto? Porque podríamos pensar, ¿será que se vio acorralado el comandante Zúñiga, se encuentra con la prensa y es la primera, no sé, historia que cree que puede decir para defenderse ante lo que pueda pasar? O sea, hay muchos ya que están pidiendo que él sea detenido, o sea, esto puede tener graves consecuencias para él también. Exacto, parte de la interrogante, Diego, que lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, así que justamente queremos agradecer, son parte de interrogantes que van a seguir. Yo creo que aquí América Latina va a tener que ponerle un foco de mayor atención a lo que está siendo la realidad de varias naciones donde la democracia, donde la estabilidad institucional está en estos momentos en tela de juicio y por lo tanto vamos a tener que trabajar, yo creo que nuevamente de manera mancomunada para poder resolverlo. Diego Rojas, coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Diego, que te vaya bien. Gracias, que estén bien, buena tarde. Hasta luego. Chao, igual. Bueno, y así comenzamos a despedir esta edición de Mega Noticias Mundo, abocada a lo que está ocurriendo en Bolivia. También decirlo, no alcanzamos ahí, pero Chile también ha condenado lo que ha sucedido, como muchos países latinoamericanos, esta misma situación. Exactamente. Bueno, seguimos atentos. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.